Salazar, economista principal en BBVA Research. Buenísimas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, mirando los datos, mirando lo que la Reserva Federal dice de sí misma y un mercado laboral un poco ambiguo, ¿qué lectura hacen ustedes? Bueno, sin duda la Reserva Federal en este libro beige está reportando, como mencionas, un ligero incremento en los indicadores de empleo durante el mes de mayo. Sin embargo, también resalta que algunos indicadores, como lo son la tasa de rotación, ya está regresando a niveles prepandemia, lo que puede ser ya esta señal temprana de enfriamiento en el mercado laboral. Asimismo menciona también que continúan los incrementos en salarios, pero a un nivel moderado y también varios distritos están reportando que estas variaciones ya están regresando a los niveles prepandemia. En conjunto, pues estas señales nos apuntan ya a lo que anticiparíamos ya como este enfriamiento que la Reserva Federal está observando de cerca para decidir sus incrementos en tasa de interés de referencia. De hecho, consideran que está funcionando. Con esto y con un 3% de inflación que hemos visto hoy, ¿vamos a volver a ver subidas? ¿Una más? ¿Estamos cerca del pico de subidas en los tipos de interés, Saide? Sí, nosotros estamos anticipando una subida adicional de 25 puntos base en el mes de julio y anticipamos que ya los datos de inflación posteriormente llevarán a la Reserva Federal a mantenerla en ese nivel, por lo que el incremento del mes de julio sería ya el último que observaríamos este año. Nada en Jackson Hole, nada en septiembre. ¿Y cuándo veríamos entonces ese famoso pivote? ¿Cuándo veríamos las caídas, en vuestra opinión? Nosotros creemos que se materializaría ya a principios de 2024, en el mes de febrero. Ya estaríamos observando esta caída de 25 puntos base en la tasa de referencia, de nuevo impulsada por los datos que anticipamos se verán favorables de inflación y de empleo hacia adelante. A eso, me hablaba de cierta rotación, decíamos aquí, algo debe estar pasando porque caen las horas trabajadas pero no sube el desempleo. ¿Está la gente, me perdone la pregunta un tanto informal, pero ¿está el personal pasando lo regular y teniendo que compatibilizar empleos para sufrir todo lo que estamos viendo en términos económicos en Estados Unidos? Bueno, lo que es importante comentar es el comportamiento diferenciado entre segmentos de actividad económica, particularmente en el segmento de servicios. Todavía se observa esta dificultad entre las empresas para llenar vacantes en servicios como son todos los vinculados a turismo, hoteles, restaurantes, transporte, también servicios de salud. Y bueno, esto claramente tiene que ver con la alta demanda que se ha observado en estos segmentos de actividad económica. Es algo que no se está registrando con el mismo ímpetu en el segmento de bienes, especialmente si nosotros observamos los indicadores de consumo privado. Vemos caídas consecutivas en el consumo de bienes duraderos. Desde febrero a mayo este indicador ha mostrado caídas en promedio de 0.4% en términos mensuales. Entonces es importante mencionar que hay algunos segmentos de actividad en los que ya se está materializando este mayor enfriamiento del mercado laboral, si bien hay otros que todavía tienen una ruta hacia adelante, ¿no? Como el caso de los servicios, pero claramente esperamos, de acuerdo con los datos que se reportan en el libro beige, que también este enfriamiento se materialice de forma gradual hacia adelante. Mirando al impacto que esto puede tener, estamos hablando del final de un ciclo, puede ser, de subidas de tipos de interés. Normalmente esto viene con una suerte de crisis importante. Si miramos históricamente el momento en el que los ciclos vuelven a girar, es decir, esas bajadas de tipos que anticipa Saide para el año 2024, normalmente vendría con una crisis. ¿Cómo están viendo ustedes esto? ¿Cómo ven los distintos parámetros? ¿Creen que vamos a aguantar con esa recesión leve o incluso, como dice Powell, sin recesión? En este caso, nosotros no descartamos la posibilidad de un soft landing.
En particular, el consumo se ha mostrado bastante resiliente, considerando estos ahorros acumulados que los hogares pues tienen derivados de estos apoyos gubernamentales que se efectuaron al inicio de la pandemia. También hemos observado estas mejoras en el ingreso real, en parte también por una disminución en las tasas de impuestos efectivas. Pero en conjunto la demanda, en particular el consumo privado, pues se mantendría resiliente y podría mitigar la ralentización en otros segmentos de actividad económica, de tal forma que no descartamos este soft landing en términos de crecimiento. Bueno, vamos a ver si ocurre o no ocurre. Y una última cuestión, con respecto a las divisas, al dólar y con el contagio que esto pueda tener hacia Europa, si la Reserva Federal acaba ahora la subida de tipos de interés, ¿hasta qué punto se va a querer proteger también Christine Lagarde y dónde cree que van a acabar los tipos en una Europa donde la inflación no está bajando tan rápido y sobre todo no está bajando de forma pareja? Si miramos a Alemania, miramos a España, la vida es bastante dispar. Claro, yo creo que el Banco Central Europeo sin duda observará muy de cerca la evolución de estos indicadores en los distintos países. No se descarta también pues este decoupling de lo que ocurra en Estados Unidos. Me parece que tendrá que ver ya más con factores idiosincráticos dentro de cada país y en el agregado europeo. Pues veremos qué ocurre, veremos cómo pasa todo esto y sobre todo, ¿cree que también vamos a soslayar la propia recesión en Europa? ¿Que vamos a pasar de puntillas? ¿O aquí sí nos vamos a llegar el golpe? Porque Alemania está a punto de encadenar el tercer trimestre en contracción, claro, bueno, sin duda si la economía de Estados Unidos logra este soft landing, tendrá un impacto en otras economías en el mundo. Claramente en Estados Unidos pues es el país que tiene esta demanda hacia bienes producidos en otros países y me parece que tendrá un efecto positivo si se materializa este aterrizaje más suave que anticipamos. Vamos a vigilar todo esto y evidentemente estaremos pendientes de ver cómo se materializa este aterrizaje. No sé, Saidé, ¿algún apunte más con respecto al resto de incógnitas? Yo sé que no tiene tanto que ver con la propia FED y con el libro beige, pero todo este asunto de la OTAN y la escalada que estamos viendo en los últimos días, ¿le parece preocupante? ¿Podría acabar siendo un cisne negro? Hasta el momento no lo consideramos dentro de nuestro escenario base, si bien son factores de riesgo que podrían afectar nuestras perspectivas, no está dentro de nuestro escenario base, no está considerado en nuestra estimación de crecimiento que tenemos para Estados Unidos de 1.1% este año y de 0.6% el próximo año. Sin embargo, bueno, son factores que están latentes y que debemos seguir de cerca. Lo seguiremos de cerca. Economista principal en BBVA Research, Saidé Salazar, gracias. Si me deja, le robo una última. ¿Cree que esta subida de tipos de interés van a provocar alguna grieta en las economías latinoamericanas? Como ocurriera en el 94 con las subidas de Greenspan y tantas otras veces. No, sin duda las economías latinoamericanas también estarán respondiendo a factores idiosincráticos. No creo que sea un riesgo para que se observe este tipo de escenarios. Me parece también que en países como México, por ejemplo, el consumo privado ha mostrado también una resiliencia significativa, particularmente por el apoyo que ha tenido desde el nivel de ingreso, por las políticas salariales que se han aplicado en la presente administración. Entonces, no creemos que se materialice este tipo de escenario de riesgo. Saidé Salazar, BBVA Research. Gracias, buenas noches. Buenas noches.